Vamos a arrancar hablando de límites. Primero que nada, voy a intentar generar una idea de qué vamos a hablar cuando estemos hablando de límites. Buenas noches, Guzmán. Para eso me voy a idear un bosquejo de una gráfica que le voy a llamar f de x. Acá este es el 0. Y voy a tomar un valor. Por ejemplo, voy a decir que acá tengo el 5. En este gráfico, particularmente lo que voy a intentar representar es el límite cuando x tiende a 5. De una función que llamaré f de x. Entonces lo primero es, ¿qué significa que x tienda a 5? La idea es que yo esté en un intervalo lo más cercano a 5 posible. Acá lo voy a exagerar un poco. La idea es que tenga la misma distancia de ese extremo hasta 5 y de 5 hasta el otro extremo. Imagínense, me voy a correr 3 décimas hacia la derecha, es decir, que acá va a estar 3,5, 5,3, perdón, y acá va a estar 4,7, ¿no? Que es que esto que está acá vale 0,3, tanto a la izquierda de 5 como a la derecha. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que estoy tratando de ver es, bueno, ¿qué significa que x tienda a ese número 5? Lo que quiero decir que tienda es que yo quiero estar muy cerca del 5. No en 5 particularmente, porque si yo quiero averiguar qué pasa en 5, desde que manejo el concepto de función, lo que hago es ir y ver la imagen, ¿no? Es decir, sustituir x por 5. Encontraré f de 5 y ahí sé qué pasa específicamente en 5. Yo lo que quiero saber es si puedo tener información de cómo se va a comportar la función esta que llamé f de x cerca de 5. 5 lo elegí yo, ¿no? Como también elegí el 0,3. De andar todo más o menos bien. Y imagínense que acá puedo dibujar una recta paralela al eje que siempre valga 4,7. Y acá siempre vale 5,3, ¿no? Cuando estoy en cualquier punto de ese eje, ¿no? Es como que armo una franja que tiene el centro en 5 y 0,3 a la izquierda y a la derecha. Y voy a tomar
valor acá. Cualquiera, por ejemplo, 12. Y también concentro en 12, fíjense que es acá 12,4 y acá sería 11,6. ¿Sí? A partir de 12 estoy considerando un 0,4 a la derecha y 0,4 a la izquierda. Y ahora voy a considerar una franja en este sentido. Y me va a generar como esta especie de rectángulo o cuadrado. Acá puedo asegurar que es un rectángulo porque el largo es 0,6 y el ancho sería 0,8, ¿no? Por cómo tomé los valores. Y el secreto está acá. Si yo elijo un valor de X cualquiera que esté en este intervalo entre 4,7 y 5,3, uno cualquiera. Y su imagen me queda dentro de ese rectángulo. Y eso me pasa para cualquier valor, ¿sí?, de X que yo tenga acá. Entonces, en ese caso, entonces voy a poder decir que el límite cuando X tiende a 5 de fx es 12. Claro, pero no solo se tiene que cumplir con 5 y 0,3 a la derecha y a la izquierda. La idea inclusive es que yo me pueda cada vez acercar en un entorno cada vez más pequeño a ese valor de 5. Entonces, en lugar de llamarle 5, voy a decir que es un número A. Quiere decir que se puede mover por absolutamente todo el eje de las X. En vez de dar un valor 0,3, le voy a llamar delta a ese valor. Y le voy a pedir a las letras griegas ayuda. Acá en vez de ser 12, le voy a llamar B. Y esos 0,4, ¿sí?, que yo consideré en mi ejemplo, le voy a llamar epsilon. Entonces, para que efectivamente el límite de X, de f de X cuando X tiende a 5 sea 12, me tiene que pasar lo siguiente, ¿no? Tiene que existir y se tiene que cumplir cualquiera sea el valor de epsilon positivo que yo me voy a tomar. Eso me va a permitir que acá el intervalo cada vez se acerque mucho más a 12.
No me interesa que quede el 12 solo, necesito valores en sus alrededores. Como sabemos que entre dos números reales hay infinitos números reales, eso me asegura que siempre acá va a ser un conjunto con infinitos números. Por más que yo esté considerando, por ejemplo, un 0,1 de diferencia, hablando muy pronto, hacia arriba y hacia abajo de mi valor 12. Ese epsilon quiero que sea cualquiera. Y cada vez que yo determine un valor de epsilon, la idea es que pueda encontrar un valor delta, ¿sí? Tal que se verifique lo siguiente. Si el valor absoluto, cuando yo reste x menos a, es menor que delta. Valor absoluto, que me habla de medida, quiere decir que este es el valor a, esta distancia es delta. Imagínense que si yo tomo este valor de x, que sería este de acá, y le resto a 5, esta distancia que hay del x al 5 me va a dar menor que el radio. Imaginen como que acá hay una circunferencia, tanto a la izquierda como a la derecha del 5. Entonces, para que siempre me quede positivo, voy a considerar el valor absoluto. Que el valor absoluto es el valor del número, independientemente si es positivo o negativo. Inclusive es la distancia que hay del cero a ese número. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es 3, porque la distancia que hay de cero a menos 3 son 3 unidades. Esto me asegura además que voy a estar siempre hablando de esta medida en valor absoluto, es decir, siempre positivo. Pero lo que me estoy asegurando es que las x siempre estén en este intervalo. Si tomo x en esas condiciones, entonces se me va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos lo que valga b, eso me tiene que dar menor que epsilon. Esto, que parece como re complicado, no se asusten, lo que estoy diciendo matemáticamente es que si yo tomo un número que esté dentro de este entorno, ¿sí? Porque primero tiene que ser cualquiera de este, la idea es que sea muy pequeño, va a existir un delta que me va a asegurar que cuando yo tome un x que esté en ese entorno, por eso le estoy pidiendo esta distancia, la imagen de x me va a quedar en este otro entorno. Lo que arrancamos diciendo en el dibujo me va a quedar dentro de este rectángulo. Pero a medida que yo puedo achicar el epsilon, también tengo la ventaja de poder achicar el delta. Que sí que esto cada vez va a ser más pequeño visualmente, a mi ojo. De cumplirse esto, voy a poder afirmar entonces que el límite, cuando x tendía a 5, que es el a de f de x, es 12. O lo que es lo mismo si usé a y b, que el límite, cuando x tiende a de f de x, esto me da 12. Y fíjense un detalle que no es menor. Fíjense que no puse f de a.
Esto me habilita, ¿sí? O en realidad lo interesante, y es para lo que nos va a dar utilidad, necesito que los valores que estén a los costados de A, esos sí estén en el dominio de la función, esos sí tengan imágenes. A no necesariamente tiene que tener como imagen a B. Aquí en vez de lugar de 12, podríamos hablar de B. Quiere decir que esta herramienta lo que me da información es, bueno, existir en las cercanías de. Si fuera 5 y 5 estuviera en el dominio, entonces lo que voy a hacer particularmente es hacer f de 5, donde se va a poner bien interesante esta herramienta, en aquellos puntos que no pertenezcan al dominio. Porque entonces, si bien no va a tener imagen, imaginen una función donde 5 no pertenezca al dominio, es decir, no tiene imagen, pero con esta herramienta del límite, nosotros vamos a poder saber cómo se comporta la función en los alrededores de ese punto de no existencia del dominio. ¿Dudas hasta acá? No, Bien. Esta primera diapositiva que tengo acá, esto es a nivel teórico. Ahora, ¿cómo se calcula? Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a intentar calcular el límite cuando x tienda a 4, ejemplo, de x menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿x a qué tiende? Y x tiende a 4, según lo que dice la letra. Acá con las flechas que estoy haciendo referencia, que estoy calculando el límite. No voy a sustituir la x por el 4, aunque visualmente se parece mucho lo que estoy haciendo, en este caso en particular, a eso. 4 menos 1 me da 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 de x menos 1 vale 3. Ah, ¿y siempre es así de económico, barato? No. Vamos al ejemplo 2. Voy a querer calcular el límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 más 2x menos 3 todo sobre x menos 1. Una división. Inicialmente, creo que lo dije, pero no lo noté, x tiende a 1.
Yo acá en la pizarra estoy tratando de hacer de varios colores, no es necesario eso a la hora de trabajar en nuestro cuaderno, podemos hacer todo con lo mismo, pero x a la 2 cuando x tiende a 1, eso tiende a 1, pues sería 1 por 1. Después tengo que 2x va a tender a 2. Por lo tanto, todo esto que tengo acá, x a la 2 más 2x menos 3, cuando x tiende a 1 sería 1 más 2, quedaría 3, 3 menos 3, esto tiende a 0. Voy a ir ahora con el término del numerador, del denominador, x tiende a 1, y me queda que 1 menos 1 también tiende a 0. Quiere decir que ambos términos están tendiendo a 0. Pero entonces no hay problema. Porque ¿cuánto da 0 dividido 0? Es indeterminado, profe. Yo hice otra pregunta. No estoy diciendo que no sea correcto. No se No puede estoy dividir diciendo- entre cero. ¿Cuánto da 0 dividido 0? Match error. En calculadora, error. Y en español, en el Uruguay, si vos vas caminando por la calle y te preguntan, ¿cuánto da 0 dividido 0? ¿Qué tenés que responder? ¿Macho error? ¿Gritás? ¡Macho error! Bueno, en teoría cero, No pero existe. si la calculadora no me lo dice así, Pará, la calculadora te dice macho error. Entonces, como estoy en el Uruguay, grito macho error. No. Pero después me dijiste que grabado a Ibar, ¿eh? Ya que Ibar estuvo complicado. ¿Da 0? ¿Puedo dar un resultado de 0 dividido 0? no. Porque esa es la pregunta. 0 dividido 0, ¿qué da? En español. Y con punto vacío. Uy, 0 dividido 0. ¿Qué da? No existe. Ah, entonces dio algo. Eh, Si compleja. no existe, ¿dio algo? No. No. Porque si da algo, existe. Eso tenemos que tenerlo bien claro. De ahí lo importante cuando yo hago una existencia, de tener bien claro quién es el conjunto, porque puedo dar una solución donde existe. ¿Queda claro eso? Sí. Vuelvo acá. Acá tendría un problema. Hablando en español puro, si lo que está en la pizarra en verde me hubiera quedado 8 y lo que está en violeta por debajo me hubiera quedado 2, 8 dividido 2 da 4. Ese límite me daba 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si en vez de darme 0 y 0 me hubiesen dado dos valores, la flechita en verde 5, la en violeta menos 3, ese límite da 5 dividido menos 3. Pero acá tengo un problema, que por suerte estoy calculando límites. Y esto es lo que tiene que quedar acá en la croqueta. 0 dividido 0 no existe ni existirá por ahora resultado. Pero yo estoy tendiendo a 1. Si x fuera 1, esa división que planteé, x2 más 2x menos 3 sobre x menos 1, cuando x vale 1, no existe.
Pero como estoy calculando el límite, estoy en las cercanías del uno. Estoy en algo que tiende a cero, pero no es cero. Podrá ser 0,00008, podrá ser menos 0,0003, pero no es cero. Entonces, de esa división que tengo con tendencias, sí va a existir un resultado. El problema es que no siempre se comporta con una regla general. No puedo decir que cuando tenga un límite en forma de división, como lo tengo ahí, tenga un numerador tendiendo a cero, el denominador también tendiendo a cero, no puedo dar una regla general. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que eso va a tender a 8, a un número. Y va a haber momentos en que me va a dar infinito. Y va a haber momentos en que ese límite definitivamente no va a existir. Entonces, en esos casos, creo que el compañero que había dicho, había sido Jonathan, es que llamamos el límite indeterminado. Quiero atención, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte. Cuando te dicen que un límite es indeterminado, lo que te están diciendo en español, claro, es jodete, remangate, porque vas a tener que laburar para levantar esa indeterminación. No alcanza con decir que es indeterminado. ¿Se entiende? No puedo cerrar ahí y decir, es indeterminado, nos vemos. No, 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 no. Es indeterminado, me jodí, me tengo que remangar, tengo que buscar en mi batería de herramientas cómo puedo levantar esa indeterminación, particularmente la que tengo en la pizarra, sin querer queriendo tengo una información extra y cuando tengo una división de expresiones que son polinomios, como en este caso, la información extra que tengo es que uno es raíz tanto del numerador como del denominador. ¿Por qué? Porque me da 0 cuando x tiende a 1. Entonces voy a aprovechar esa información. Y lo que voy a intentar hacer es reescribir utilizando la información de las raíces si estoy enfrentado a una indeterminación como tengo en la pizarra, donde ambos términos de la división tienden a 0, entonces este valor que tengo acá va a ser raíz de ambas expresiones. Pero voy a necesitar reescribir tanto x2 más 2x menos 3 y en el caso que pueda x menos 1 de otra manera. Esa manera va a ser la descomposición factorial de cada uno de los polinomios que tenga en juego. x2 más 2x menos 3 es de segundo grado. Podría usar Bhaskara, pero para agarrarme, y porque además mi problema es calcular el límite, entonces voy a usar esa información que tengo. Sabiendo que 1 es raíz, este 1 que es raíz es este mismo valor, porque cuando sustituí me dio 0. Acá aplico el esquema Ruffini, 1 por 1, 1. 2 más 1 es 3. Y 1 por 3 es 3. Efectivamente, 1 era raíz. Ahora, más que nunca,
voy a utilizar el esquema de Ruffini no para hallar más raíces, sino para reescribir x2 más 2x menos 3. Según este esquema de Ruffini que tengo a mi izquierda, esto lo que me está diciendo es que x2 más 2x menos 3 es exactamente lo mismo que multiplicar x menos 1, x menos el opuesto o el opuesto de este valor, más que menos. Ese x menos 1 sale de acá de este divisor, por lo que me dé el cociente, que en este caso, como era de segundo grado, y obtengo una expresión que es igual a la que tenía originalmente, pero que ahora la puedo reescribir como un producto de x menos 1 sobre x más 3 en este caso. Esto lo veíamos en quinto cuando vimos descomposición factorial. Lo importante para guardar en el disco duro, siempre arranco con x, el opuesto del valor de la raíz, que ya voy a saber que es este que está acá, y acá copio directamente el polinomio cociente, ¿no? Como va a ser raíz, el resto me tiene que dar 0. Eso es lo que me permite reescribir particularmente el polinomio que tenía en el numerador. X menos 1, como es de primer grado, lo voy a dejar tal cual. Si yo volviese a sustituir las x por 1, voy a seguir teniendo 0 en el numerador y 0 en el denominador. Pero el gran cambio, visualmente, vamos a poner estos paréntesis acá para que sea más, es que tengo el término x menos 1 multiplicando y dividiendo. Entonces, gracias por venir y gracias por venir. Quiere decir que este límite, cuando x tiende a 1, es equivalente a x más. Entonces, ahora fíjense que lo que era indeterminado, x sigue tendiendo a 1 y x más 3 me da 4, porque es 1 más 3. Por lo tanto, el límite, cuando x tendía a 1 de x2 más 2x menos 3 sobre x menos 1,
Eso nos da 4. Quiere decir que siempre lo que llamamos después 0 dividido 0, cuando estoy calculando límite, es una indeterminación que va a haber que levantar. Generalmente, si son polinomios, voy a usar esta herramienta, ¿sí? Esto que tengo acá es lo que me permitió aplicar acá en esta igualdad para poder reescribir particularmente el numerador, y lo que estoy haciendo es como cancelo, porque lo voy a poder escribir como una multiplicación, aquellos términos que me estaban dando 0, ¿sí? Si una vez hecho esto sigo manteniendo 0 sobre 0, repito el procedimiento porque sigo teniendo al 1 como raíz de lo que tengo arriba, de lo que tengo abajo, y entonces puedo repetir este procedimiento la cantidad de veces que sean necesarias. Para repetirlo, tengo que seguir manteniendo una división donde tanto el numerador como el denominador me den 0. Y este resultado que tengo acá lo puedo traducir, ¿sí?, a un gráfico de la siguiente manera. Voy a tener, solo voy a llevar el dato del límite, al gráfico, los ejes, acá tengo el 0, estábamos calculando en 1, donde además ya sabemos que la función no existe. ¿Por qué no existe en 1? Porque cuando x vale 1, hablando en español puro, lo que está dividiendo vale 0. Y acabamos recién de recordar que no puedo dividir entre 0. Entonces, cuando efectivamente la x vale 1, la función no existe. Gracias al límite, lo que sabría ahora, en este caso en particular, si por acá está el valor 4, 4 porque fue lo que me dio el límite, lo que acabo de encontrar es que esta función no sé qué dibujo va a tener en el resto del gráfico, pero acá cerca de donde no existe a la izquierda va a tener que venir al valor 4. Lo mismo a la derecha. Después acá no sé qué dibujo tendrá, no sé cómo será acá después esa flechita. Pero lo que sí es que en los entornos cercanos a 1, las imágenes quedan en entornos cercanos al 4. Eso es lo que me habilita a hacer o a poder afirmar el cálculo del límite de esta función. ¿Dudas? Yo acá traté de dar un paso más, que es llevar a un gráfico el resultado. Por ahora, solo lo vamos a hacer si lo llegaran a pedir, pero es hacer lo que habíamos hecho o lo que les mostraba en la gráfica anterior. ¿Dudas de esto? Por ahora no, profe. Bien.
qué cosas para ir guardando en el disco duro. En el material que yo les di teórico, también vamos a tener unas tablitas que hoy seguramente vamos a repasar, que generalmente son unas tablas que tenemos que nos van a facilitar el cálculo de los límites. Les recomiendo imprimirse o copiárselas o tener a mano ahí, sobre todo a la hora de empezar a hacer los prácticos. Y cuando yo sustituyo, vuelvo a insistir, eso, las X de las tendencias me dan operaciones que puedo calcular, es decir, que puedo dar un resultado, ese va a ser el valor del límite. Donde se pone más divertido matemáticamente es en estos casos que llamamos indeterminados. ¿Por qué? Porque no tengo una regla que me afirme o me permita decir, bueno, da tal cosa. Yo, dependiendo a qué me enfrente, es lo que voy a tener que estar haciendo a la hora de calcular límites. Otro ejemplito a la hora de calcular límites. Me podría o les podría llegar a pasar que tengan que calcular el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 3, de, bueno, eso quizás será un 3, de 8 sobre x menos 3. Bien, entonces, en el caso del numerador, es decir, de lo que está arriba, es 8 independientemente a qué tienda x. Ahora, en el caso del denominador, eso me tendería a 0. Claro, el tema es que 0 es el único valor que nos presenta el siguiente problema, básicamente, que no lo presenta ningún otro número. ¿Sí? Primero que dividido entre 0, como vimos, no existe, pero yo estoy tendiendo a el valor 0. La diferencia con el anterior, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador, ambos tendían a 0. Ahora no. Ahora tengo solamente, ¿sí? Ahora lo de abajo que tiende a 0. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es una de las cosas que tengo que tener presentes a la hora de que acá tenga un valor tendiendo a 0? Primero que nada, los invito a pensar, si yo empiezo a hacer divisiones, si tienen una calculadora a mano, los invito a que la hagan. 8 dividido 0,1. Y si alguno quiere, anote en el chat qué les da cuando hacen 8 dividido 0,1. Me da 80. 80. ¿Ah? Invito a alguno que escriba ese 80. Porque ahora les voy a pedir que hagan 8 y antes. Tiene lógica, ¿no? Y vamos a pensarlo de esta manera. Uno tiende que cuando va a dividir me dé menor a 8, ¿no? Porque uno tiene como así, le metieron en el cerebro que cuando uno tiene 8 caramelos para repartir entre tantos niños, tiene que darle, ¿no? 3.
2 caramelos cada uno, y si sobra no se queda nadie. Entonces nos quedó fija que cuando voy a dividir, achico. El reparto es menor. Bueno, se puede dividir, lo acaban de hacer, porque están dividiendo un valor, si lo pienso en estos términos, grande o chico, muy pequeño. Entonces puedo darle a más gente. Puedo darle 80. Porque eso es lo que te dice. Si vos vas a hacer el 8, algo que tengas 8, y de eso, de cada una de esas unidades, 0,1, entonces pasás a tener 80 partecitas. Pero ¿qué pasa si hacen 8 dividido 0,1? Si le metemos un 0 más, 0,01. 800. 800. Quiere decir que de 80 paso a 800. Y me corrí una décima, ¿no? Pasé de 0,1 a 0,01. Y si voy a dividir 8 dividido 0, y agreguemos el otro 0, 0,01. ¿Qué nos da? 8000. 8000. Entonces, a medida que me acerco a 0, ese resultado me da más chico, cada vez me da valores mayores. Y con un crecimiento bastante importante, de 80 a 800, de 800 a 8000. Si le vuelvo a agregar un 0, seguramente me vaya a 80.000. Y le agrego otro 0. Quiere decir que cada vez que me acerco a 0, 8 dividido un número que se acerque a 0, me da cada vez valores extremadamente más grandes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo en el razonamiento? Entonces, como yo lo quiero cada vez más pequeñito ese valor, porque quiero que la X cada vez se arrime más a 3, estoy ante un conflicto existencial. ¿Por qué? Porque lo que sé es que el número se va a hacer extremadamente grande. Si se hace extremadamente grande, voy a decir que me va a dar infinito. El tema es el siguiente, particularmente, si lo pienso en un gráfico, además, en este caso, vamos a hacerlo al lapicito. Fíjense que es el X, este es el FX, el Y. Acá no existe, porque este es el valor 3. Estamos considerando, ¿no? Acá el entorno, así. Vamos a cambiar el color para dejar el rojo para el gráfico. Me estoy acercando lo más posible a 3, ¿no? Puede ser 3,1 o 2,9. Acá me va a dar divisiones, pero estamos de acuerdo que como tiende a 0, si yo tomo valores que voy a llamar a la derecha de 3, 3,1, 3,01, 3,001, ahí estaríamos en el caso de las divisiones que estábamos planteando, porque siempre hablamos de valores positivos de esos ceros. Claro. Pero si lo tomo a la izquierda de 3, 2,9, 2,09, ¿qué me va a pasar? Acá me va a quedar 0, pero me van a ser ceros negativos, va menos 0,1,
menos. Entonces, en este caso, ojo, porque lo que voy a tener que hacer es, se me va a dividir este límite, El límite lateral, ¿no? que es lo que después conocemos como límites laterales, ¿sí? Y voy a estudiar el límite. Voy a decir, cuando x tienda a 3 por la derecha, ¿cómo voy a indicar al lector que estoy a la derecha de 3? Voy a agregar acá, como si fuera el exponente de una potencia, un signo de más. Este signo de más no indica que el valor sea positivo, lo puedo hacer con -2, por ejemplo. Lo que estoy indicando es que me voy a quedar estudiando qué sucede a la derecha del número 3, en esos entornos bien pequeños, pero bien a la derecha del número. En este caso, 8 sobre x menos 3. Este ya sabíamos que era 8, esto sabemos que es 0, pero además ahora, como sé que estoy trabajando a la derecha del 3, 0 a la derecha. 0, sí. me va a dar 0 a la derecha. Que a la derecha del 0, los números son positivos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero a la izquierda son negativos. Y es con el único número que me sucede eso. Fíjense que cuando estábamos en 3, tanto a su derecha como a su izquierda, porque estamos hablando de valores muy cercanos a 3, son positivos todos. Pero en el 0, cuando las cosas tienden a 0, que me dé 0 por derecha, lo que me está diciendo es que estos son valores positivos. Y como 8 es positivo, una vez más, regla de signo, positivo dividido positivo, esto da más infinito. ¿Cómo se traduce en el gráfico? A la derecha de 3 la función se va a venir a pegar acá a esta recta, lo que después le vamos a llamar asíntota. No sé cómo será en el resto el dibujo de la función. A la derecha de 3 el límite me dio más infinito, quiere decir que me da extremadamente grande. Y cuanto más grande, más, y cuanto más se va a ir. A la izquierda del 3, es decir, cuando esté estudiando en 3, a su izquierda, bueno, no estoy hablando de números negativos, estoy hablando de 2,9, 2,999, 2,9999, 2,999, todos positivos, pero que están a la izquierda del 3. Este es un 3. Ahora esto que tengo acá sigue tendiendo a 0, pero, y me alcanza a hacerlo con 1, voy a tomar 2,9. Cuando yo haga 2,9 menos 3, eso me va a dar menos 0,1. Si me dio menos 0,1, quiere decir que los resultados me dan 0 a la izquierda. Es decir, me van a quedar de este lado, es decir, van a ser negativos. Entonces, a la izquierda de 3, en este caso, Menos infinito. me da menos infinito por regla de signos. Más dividido menos, me dio menos. ¿Cómo se traduce el gráfico? Me va a dar por acá. Y ahora, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, con esta herramienta puedes saber qué pasa a la derecha del 3, qué pasa a la izquierda de 3.
E inclusive puedo saber qué pasa con el límite en este caso cuando x tiende a 3. Vieron que acá le pusimos entre comillas, porque como para un lado me dio más infinito, para el otro me dio menos infinito, entonces matemáticamente no existe el límite cuando x tienda a 3. Porque para que el límite exista y digamos que existe el límite de la expresión que tenga en cuestión, en este caso 8 sobre x menos 3, me tiene que dar exactamente lo mismo a su derecha que a su izquierda. Si a ambos lados del 3 me hubieran dado más infinito, entonces voy a decir que sí existe el límite y me es más infinito. Pero cuando me dan con signos contrarios, es una información que puedo llevar al gráfico, pero si la pregunta era calcular este límite, la respuesta final en este caso es que no existe el límite que me estaban pidiendo calcular, aunque haya encontrado información de cómo se comporta la función a la derecha y a la izquierda del 3. ¿Dudas? ¿Algo que no quede claro de lo que anda en la pizarra? Seguramente después cuando le empiecen a hincar el diente al práctico, la idea es poder darles mucho para que ustedes calculen y se enfrenten. Y vuelvo a insistir, la idea es a partir del próximo encuentro, que va a ser el martes, arranca. Hice este, no me salió. Lo hice, pero quiero saber si está bien. Porque como ahora yo no los voy a ver, porque ustedes no van a tener un espacio para enviarme y que yo les pueda corregir, y lo que ustedes tengan en la cuadernola ahí, yo lo hago, ustedes verifican y ahí pueden preguntar. ¿Se entiende? Sí. De esto no hay dudas. No. No, Bien. no. Entonces, voy a ir con, hasta ahora, la X siempre tendía a un número, ¿no? A 3 a 5 a 7 a 8 a menos uno. Esos números pueden ser, pero siempre estamos en que X tienda a un valor. Vamos a ver qué sucede en el caso de que X ahora tienda a más infinito, por ejemplo. Entonces, en un gráfico, ¿qué es lo que estoy tratando de hallar, de averiguar, de saber? El comportamiento de la función a lo largo de X, ¿no? Ojo, cuando decís, porque a lo largo de X sería a todo lo largo. Pero en realidad, cuando vale 8
no es una información que me va a dar este límite. Cuando vale 8 millones, para exagerar un poquito, tampoco es una información que me va a dar este límite. Entonces, cuando dan valores muy grandes, en este caso, Y pinta, lo que me va a dar información es cómo se va a comportar por acá. Esa es la información que me va a dar cuando yo calculo el límite de más infinito. Si la X tendiera a menos infinito, la información que me va a estar dando es acá. Eso significa que X tiende a menos infinito. Y cuando digo acá, porque mi representación se terminó ahí, sería. Pero es en valores extremadamente alejados. ¿Sí? Mucho más allá de 8 millones, por ejemplo. Estamos hablando. Y la idea es poder tener o una herramienta, o esta herramienta lo que me va a dar es una información de cómo se comporta la función. Que vuelvo a insistir, previamente la función se podría comportar de cualquier manera. ¿Qué significa de cualquier manera? La función, el límite cuando hablo de una función, cualquier expresión que exista para valores, ¿no? Que sean X mayor, que puedan tender a más infinito, la función me podrá dar más infinito y saber que se va a comportar de esta manera. Me podrá dar menos infinito, sé que se va a comportar de esta manera, es decir, se va a ir para acá abajo, se va a ir para allá arriba. Me podrá dar menos 5. Me podrá dar 0. 0 a la derecha, 0 a la izquierda. Me podrá dar 8. Cualquier valor positivo, cualquier valor negativo podrá ser el límite. Entonces, imagínense que vamos a querer calcular el límite cuando X tiende a más infinito. Y mi f de X va a ser X a la 2 menos X. Inicialmente voy a razonarlo, o voy a intentar razonarlo como hicimos el anterior. X a la 2 sería más infinito por más infinito. Es un número extremadamente grande positivo por un número extremadamente grande positivo. Entonces, cuando yo haga o pienso en esa cuenta, ¿qué me va a dar un número extremadamente grande positivo por un número extremadamente grande positivo? un número aún más grande todavía, o sea, más infinito. Más infinito. ¿No? Uno tiende a pensar que ese número es más grande aún, como bien decía Jonathan, ¿no? Porque tengo una cantidad gigante que la voy a multiplicar por otra cantidad súper gigante,
voy a tener como tremendo, ¿no? Eso es lo que uno tiende a pensar. Porque está acostumbrado a operar en ese mundo. Ojo acá que es menos X. Por regla de signos, menos infinito. Menos infinito. ¿No? Porque tengo el opuesto de la X tendría a más infinito. Es decir, el opuesto de un número extremadamente grande, uno lo puede pensar con que es un número extremadamente chico. ¿No? Porque como es el opuesto, se va. Y acá tengo un problema. Un número extremadamente grande y otro número extremadamente chico. Y claro, ojo, visualmente uno se muere de ganas de que esto de cero, ¿no? Porque tengo más infinito, menos infinito. Acá no entra en juego el tema de los grados, profe. Acá vamos a tener que lo que se llama órdenes. Ahí va, ahí va. En español puro los órdenes, la velocidad con que llegan al infinito las expresiones. Y es una carrera al infinito, tanto para el más como para el menos. Acá lo importante es cuál de mis expresiones llega primero, es decir, cuál se hace extremadamente grande. Porque, ojo, algo que hablábamos recién, comentaba el compañero Jonathan, y yo decía, sí, uno tiende a pensar, por ejemplo, cuando hace más infinito por más infinito, tiene mucho más. Y en realidad matemáticamente tenés lo mismo. Porque si vos a una bolsa de infinito le agregás infinito, seguís teniendo infinito. Es decir, más infinito por más infinito me da más infinito. ¿Qué pasa? Vos está buenísimo porque no, dejá de pensar como si fueran cantidades, porque ahora el mundo se te movió. En el infinito las cosas se comportan de otra manera, hay que estar atento. Acá lo que voy a usar, como decía, son los órdenes. Tengo dos expresiones en juego, una que es x a la 2 y la otra que es menos x. Y como hicimos hoy al principio, esto porque solo es el primero, pero fíjense que cuando x vale 1, ahí tengo un empate, porque 1 por 1 es 1 y en el otro caso es menos 1. Pero ya veo que una va para la derecha, la otra va para la izquierda. Me voy al 2 y ya empieza a ganar el cuadrado, ¿no? Porque 2 por 2 me da 4. Y la otra sería menos 2. Me voy al 10. Claro, 10 por 10 es 100. La otra se quedó en menos 10. Ya ahí le empezó a ganar ventaja. Y si después me voy al 100, menos x queda en menos 100, ahí nomás, x a la 2 ya se me fue a 10.000. Un poquito más lejos, pero también ahí nomás. Pero ya me animo, o no, a decir quién va a llegar primero a hacerse extremadamente grande. ¿X2 o menos X? ¿Qué les parece? ¿Quién va X2. a llegar en esa carrera primero al infinito? X2. X2. Entonces, ojo, porque acá lo que voy a decir, que es lo que me va a permitir calcular el límite, es que esta expresión, el límite se comporta exactamente igual o es equivalente al límite, como bien me decían los compañeros y la compañera, a X2. Cuando X sigue teniendo más infinito.
Por lo tanto, ya no tengo esta dicotomía que tenía en el renglón anterior. El límite de x2 ya lo había hecho en lo naranja, quiere decir que el límite de mi función me da más infinito. Particularmente es algo que guardamos en el disco duro. Si mis expresiones tienen forma de polinomio, es decir, puedo determinar el grado, yo comparé en este caso x con x2, pero si hubiera un x a la 3, ¿quién va a llegar primero al infinito? X3. ¿x2 o x a la 3? X3. X3. Eso creo que era también lo que comentaba Jonathan en algún momento. Me voy a quedar con la X de mayor grado. Es decir, va a ser equivalente a la X de mayor grado. ¿Siempre me va a dar infinito estos límites? No, No. no. Me puede dar, y vamos a ver algunos ejemplos. Sobre todo, se pone interesante y muy divertido cuando tengo que calcular límites de expresiones. Yo estoy eligiendo hacer más infinito, pero perfectamente podría hacer esto. Menos infinito. Y imagínense que ahora es x2 menos x sobre 4 más x2. Entonces, fíjense, tengo una división, x tiende a menos infinito, es decir, tiende al infinito, por lo que vimos recién, en ambos términos de la división se podrían quedar con lo de mayor grado. ¿Qué les parece que va a dar ese límite? ¿Va a dar más infinito? ¿Va a dar menos infinito? ¿Va a dar 0? ¿Va a dar 4? Indeterminación. Va a ser indeterminado. Pero ojo que si es indeterminado, vos podés levantar la indeterminación. Vos deberías tener alguna herramienta que te permita al final del cuento esto que decíamos. Poder afirmar si es más infinito, menos infinito, si da 8, si da 4, si da 0, un tercio. ¿Qué les parece que va a dar ese límite? Va a dar infinito sobre infinito. Bien, pero son infinitos comparables. Ok, vamos a ver si llegamos a lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo que con el término de arriba me quedo con x a la 2. ¿Sí? Es decir que ese límite es equivalente a x a la 2 sobre. En el término de abajo también me quedo con x a la 2. Claro, como me decía el compañero, tengo infinito, es más infinito, porque sería menos por menos, ¿estamos de acuerdo en eso? X a la 2 en este caso tiende a más infinito, porque sigue valiendo la regla de signos. Claro, pero ¿cómo hago para dividir dos cosas extremadamente grandes? Fue lo bueno de quitarnos el menos x y el más 4. ¿Cuánto Porque termina? independientemente, es decir, hay un solo valor que me jodería poder hacer este cálculo. Pero recuerden que mis x son números extremadamente chicos, ¿no? Porque estoy en el menos infinito.
¿sí? Y si en vez de decir x a la 2 sobre x a la 2, dijera Tito dividido Tito, ¿qué da Tito dividido Tito? 1. Exacto. ¿Por qué? Porque estoy en valores extremadamente grandes. Entonces, estas x no pueden ser cero. Estoy bien lejos del cero. Es decir, porque el único problema que sería que la división, el divisor fuera cero. Pero acá te están avisando que tus x son números extremadamente pequeños. Da lo mismo si los x son números extremadamente grandes. Pero son exactamente lo mismo, porque cuando vos sustituyas la x y le eleves al cuadrado, te va a dar el mismo valor arriba y el mismo valor abajo. Este razonamiento no lo podía hacer en la primera expresión. ¿Por qué? Porque tengo un x, le estaba restando algo extremadamente grande, no sabía qué me va a dar, y en el de abajo le estaba quitando 4, que si bien 4 a más infinito le hace cosquilla, pues comparado con aquella inmensidad, 4 es insignificante, tan insignificante como si en vez de 4 dijera 40.000 o 4 millones. ¿No? El valor al más infinito de eso le hace cosquilla. Pero al ser la misma expresión, puedo calcular, en este caso, me dio 1. ¿Siempre me va a dar un valor? No. Veamos al otro. Vamos a hacerlo para más infinito. De x a la 5 menos 3 x a la 4 sobre x a la 6 más x a la 4. La idea inicial, en principio, como tengo asegurado que x tiende a más infinito, me voy a quedar con las x de mayor grado. Entonces, este límite va a ser en el numerador, ¿con quién me quedo? Si me tengo que quedar con la x de mayor grado, ¿con x a la 5 o con menos 3x a la 4? ¿Cuál de estos dos términos es el de mayor grado? ¿X a la 5 o x a la 5? Porque ahí sí nos seguimos fijando en el exponente cuando hablamos de grado. ¿Sí? Quiere decir que en el término que tengo aquí, x a la 5. Y en el denominador, x a la 6 y x a la 4. X a la 4. A la 6, digo. Ah, ya, porque estamos buscando el de mayor grado. Es decir, el exponente mayor. Entonces, hoy acá tenía exactamente los mismos exponentes. Es decir, x2 dividido x2 me dio 1. X a la 5 y x a la 6, la diferencia con lo anterior es que ahora puedo verlo como que en el numerador tengo un grado menos o que en el denominador tengo un grado más.
Lo que sí ahora no son exactamente lo mismo. No. Pero si lo llevas a la raíz de todo, si digo, si te quitas de encima los grados, el 5 y el 6, te quedaría 1/x. Exacto, porque si tenés este que está acá abajo, lo puedo pensar así, como x por x a la 5. Bueno, por aquí de 5. ¿Ah? Y esto es lo que el compañero me habilita a decir, estos dos, gracias por venir. Entonces me va a quedar x tendiendo a más infinito de 1, porque acá donde cancelé todo me queda 1, sobre x. Y ahora me queda el número 1 dividido algo que tiende a más infinito, es decir, el 1 dividido un número extremadamente grande. Según la tabla de límites, te podría decir la respuesta, pero quiero que me explique por qué es así. O sea, es cero. Entonces, Eso te va a hacer hacete 1 dividido 100. ¿Qué te da? Y arranquemos de a poco. Estamos de 0,0. acuerdo, 0,1. estamos de acuerdo que 1 dividido 10 te da 0,1. Sí, Entonces 1 dividido 100 0,01. y 1 dividido 1000, Me da 1 por 10 a la menos 3. que sería 0,0001. Sí. Y a medida que te voy a agrandar, ¿no? Lo que en la escuela nos habían dicho en el liceo en algún momento, o por lo menos la gente de mi generación nos decía y nos iba quedando, que cuando vos dividís y agregás un 0, corres la coma en lugar de la izquierda, ¿no? Y te aparece otro 0 ahí, 0,0, ¿no? Claro. Te vas a hacer. Entonces, agrandalo pensando, les vas agregando 0 a esos valores. Cuanto más 0 le vas agrandando al divisor, el resultado final cada vez se te arriba más a 0. Ajá. Quiere decir que 1 dividido un número extremadamente grande, Es un número muy, muy, muy cercano a 0. de ahí que vamos a decir que este límite me da 0. De ahí que en la tabla te diga que un número dividido algo que tiende a infinito, te dé 0. Inclusive en Por este ahí. caso, puedo decir que es por derecha, ahí estoy usando la regla de signos, porque como este x tiende a más infinito, como, Más por más es más. O sea, exacto, ¿cómo se traduce eso? ¿O qué información me da este límite? Estábamos calculando para más infinito, hasta inclusive podría agregar acá 0 más. Esta información me acaba de decir que la función esta, cuando las x sean extremadamente grandes, que sea 0 más, es que se van a arrimar al eje por encima. Porque que dé 0 quiere decir que se van a hacer paralelas al eje, porque justo en el corte de los dos ejes es cuando vale 0, ¿no? ujú. Que sea por derecha, que el dibujo acá me queda por encima. Después acá podría hacer un electrocardiograma, ojo, no sé cómo se va a comportar acá. Pero en el más infinito, esta función se va a portar de esta manera. ¿Qué haga acá después? No tengo idea. Tendría que calcular otros límites y ver. Este caso en particular, sabemos que da 0 y 0 por derecha. Si en vez de quedarme 1 sobre x, me hubiera quedado menos 1 sobre x, sería 0 por izquierda y sabría acá en el gráfico que la función, ¿sí?, se arrimaría por la izquierda.
me puede dar un número cualquiera, acá, porque acá, imagínense, vamos a poner en violeta, si acá hubiera sido 4 y acá 2, 4 y 2, me da 2, ¿no? Porque los que se cancelan son el x a la 2 y el x a la 2. Si tuviesen un coeficiente, voy a tener que hacer la división con esos números. Lo que estoy diciendo es que si me hubiera quedado el límite cuando x tendía a menos infinito de 4x a la 2 y pongámosle menos 3x a la 2, x a la 2 y x a la 2 es lo que se cancela, pero entonces en ese caso el límite no me va a dar 1, sino que me va a dar 4 dividido menos 3. Porque lo que cancelo es x a la 2 en ambos casos. El que nos estaría faltando ver, y con esto hoy los dejo en libertad y ya tienen como para empezar a atacar el práctico, es que, sobre todo acá, después que me quedé con los de mayor grado, me dé la situación inversa, que me quede el de mayor grado arriba, hablando en español puro, y el de menor grado abajo. La cancelación va a ser exactamente lo mismo. El tema es que este 1 es como que esta división se invierte, porque ahora tengo aquí el término que puedo escribir como x por x a la 5. Este se va a cancelar con este otro, donde se cancela es como que queda 1, pero x dividido 1 me da x. Entonces, en este caso, el límite me da más infinito. Por lo tanto, que me quede con los de mayor grado y pueda calcular, no puedo afirmar que va a dar siempre, y de ahí que tenga que ver cada caso puntual, remangarme, y sobre todo que aunque la tablita o yo pueda decir que es indeterminado el límite que me estoy enfrentando, lo que tengo que buscar es, bueno, qué herramienta voy a poder utilizar para poder decir cuánto vale el límite. Y un límite puedo decir cuánto vale o afirmar que da cuando llegue a un valor numérico, 1, 0, o menos 8, menos 3, o que pueda decir que da más infinito, menos infinito, y en cada caso va a tener una traducción al gráfico. Damas y caballeros, preguntas, algo que no quede claro. Esta es una introducción, la idea tienen el material ahí para leer, el práctico para hacer. Por ahora no hay ninguna duda, profe. Al menos de esto. Bien. Próximo